Saludos MBC, toda la familia de MBC. Es una alegría estar con ustedes, asimismo también con nuestros hermanos y con nuestros amigos que nos vienen siguiendo ya toda la cuarentena que tenemos aquí en el Perú. Estoy muy contenta de que estemos juntos como cada vez que nos reunimos y recordemos que allí donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Así es que hoy el Señor Jesús está en medio nuestro. Gracias al Señor Jesús. Yo lo creo porque son sus palabras. Yo leo mi Biblia y creo todo lo que dice Dios y Él hace grandes maravillas. Quiero contarles un testimonio hermoso que, bueno, anoche yo estaba aquí en mi casa y me llamaron por teléfono de alguien que yo sabía que estaba mal, enfermito, y me llamaron mientras iban en el carro para que lo atiendan en emergencia y bueno, yo escuchaba un ruido raro y le digo, pásame con tu papá, ponle el teléfono, él no va a hablar, porque yo me daba cuenta que no iba a poder hablar. Y empecé a orar por él y podía escuchar su respiración. Qué angustiante, qué situación tan dolorosa. Y oré por él en el nombre de Jesús, oramos. Esta mañana me desperté muy temprano y estaba orando por él y clamando por él al Señor. Le decía, Señor, clamo a ti por un milagro, porque aquí se necesita un milagro. Su hija me había mandado un mensaje de WhatsApp diciéndome que no tenía ninguna esperanza porque los doctores no le habían dado ninguna esperanza, con pulmonía y con COVID, las dos cosas internado. Y bueno, pasó la noche y esta mañana orando otra vez y sonó mi celular. Y veo mi celular, el nombre de él, por el quien estaba orando. Y resulta que yo pensaba que era que se había acabado la batería de sus familiares, de sus teléfonos celulares, y no era eso. Él mismo me empezó a hablar y le dije, fulano, ¿eres tú? ¿Eres tú? Sí, me decía, sí, estoy internado, pero he amanecido mucho mejor, estoy respirando muy bien. Ay, ya, gracias, le digo, gracias por llamarme, pero mejor no hables mucho. ¿Llamaste a tu casa? No, me dice todavía, primero le llama. Y le digo, no, llama a los que están desesperados, llámalos ahorita. Era él. Es que Dios nos escucha cuando oramos. Por supuesto que seguimos orando hasta que los doctores confirmen bien su sanidad. Tenemos un Dios de grandes milagros, es el único y verdadero Dios, porque es el único Dios vivo. Bien lo sabemos porque lo hemos predicado anteriormente. Y a ustedes les sorprenderá que yo tenga acá unos lindos tulipanes. Y es que hace unos poquitos días he cumplido 40 años desde el día que yo me convertí a Cristo. Y de eso vamos a hablar hoy día, de conversión. En 1980, en esa Semana Santa, yo había viajado a la casa de mi tío al sur de Lima, a Ica. Había viajado para tener unos días de descanso con mis hijas y todo, muy lindo, y llegó un amigo de mi prima, de una de mis primas, y una de ellas dijo, ay, sí, qué lindo, Lolo habla muy lindo de Dios. Cuando dijeron así, yo presté mucha atención, pero en esos días, porque había alguien que empezó a burlarse,
dijo, yo no voy a hablar nada, ya no les digo nada, porque había empezado a predicarnos y yo estaba escuchando y dijo, no, no voy a hablar, en esa forma no voy a hablar. Entonces, no siguió hablando. Y regresamos a Lima, o él por su cuenta y nosotros también regresamos a Lima, pero ya nos habíamos compartido nuestros números telefónicos. Y él empezó a ir a la casa, a visitar, pero todas las noches iba. Y todas las noches él empezaba a hablar de otras cosas, conversábamos, muy amigos ya, y así, después de 3 meses de predicar todas las noches, recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero 40 años estoy tan agradecida con mi Señor, y alguien que todavía ni he visto las flores de quién son, dije, no, tengo que salir con mis tulipanes para alegrar también este mensaje y tener fe en Dios. Antes de empezar a compartir lo que es la conversión, les pido que tomen su Biblia en la mano y, como siempre hacemos, oremos antes. Dios mío, te damos muchas gracias. Muchas gracias Señor, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro salvador, aquel que nos provee día a día, el que has hecho grandes milagros en nuestras vidas, y sabemos bien que veremos muchos más milagros. Señor, gracias. Estamos agradecidos a ti, por eso venimos con un corazón lleno de alabanza, de gratitud, de adoración a ti, porque eres el único Dios vivo. Te pedimos, Señor, háblanos en este día, enséñanos en este día. Obra tú grandes maravillas, mi Señor, como siempre lo has hecho. Esas maravillas son señales, esos milagros son señales de que tú estás vivo y que tú nos escuchas. Gracias, Dios mío, oramos en el nombre de Jesús y eres bienvenido, Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver qué es la conversión, qué significa convertirse a Cristo. La palabra conversión la encontramos desde el Antiguo Testamento. Si me acompañan a Deuteronomio capítulo 30, por favor, Antiguo Testamento, miren, está casi al comienzo y rápidamente lo van a poder encontrar. El libro de Deuteronomio nos dice así: Dios le está hablando a Israel y nos habla el día de hoy a cada uno de nosotros. Dice lo siguiente en el capítulo 30, versículo 2. Les está diciendo y dando instrucciones, y en un momento les dice: y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y continúa hablando el Señor acerca de que si es que ellos cayeran en cautiverio, les dice: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde hubiera sido esparcido Jehová tu Dios. Entonces, Dios les está diciendo algo condicional, porque Israel iba a entrar en la tierra prometida, pero si es que ellos se alejaban de Dios, si es que sus enemigos los llevaran cautivos, como hacían también los incas en el Perú, se llevaban cautivos cuando conquistaban a otros grupos étnicos, entonces
se los llevaban cautivos, presos, eran sus esclavos. Y dice, si aún eso te ocurriera, yo te volveré a regresar a la tierra, pero si es que te convirtieras. ¿Qué significa convertirse? Convertirse significa volverse, volverse, volverse. Es como dar una vuelta. Estoy mirando hacia adelante y estás caminando hacia adelante y te das una vuelta para el sentido contrario y cambias de camino, cambias de las cosas que haces, cambias. ¿Para qué? Para caminar de la mano con Jesús, para caminar con Él, para que Él dirija tus pasos. Entonces, convertirse significa dejar lo que estoy viviendo, dejar lo que estoy haciendo, dejar esta forma de vivir para vivir como dice Dios en su palabra. Eso significa convertirse. Veamos otro pasaje en Hechos 3:19, cuando este versículo podemos verlo en Hechos 3:19 y hemos visto Pentecostés, la fiesta de Pentecostés y cómo recibieron ellos, los discípulos, los 120 que estaban en el lugar, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y cómo Pedro empieza a predicarle a la gente, porque la gente creía que ya estaban borrachos, que habían tomado una bebida alcohólica. En el versículo 9, capítulo 3, versículo 9, nos dice cómo el pueblo vio andar y alabar a Dios. ¿A quién? Al hombre que estaba siempre, siempre pidiendo limosna a la entrada del templo, la entrada llamada La Hermosa. Y en el 19 Pedro está predicando y termina el mensaje y la gente que estaba allí estaban sorprendidos y ahora ¿qué haremos? Preguntaban y les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces es Pedro predicándole a la gente y les dice que en primer lugar se arrepientan y se conviertan a Cristo. Es decir, dejen de vivir como están viviendo. Háganlo para Dios, háganlo para darle honra, gloria y honor a Él. Y la gente se convirtió. Allí se convirtieron en miles de personas. 5,000 personas se volvieron a Cristo con la predicación del apóstol Pedro. Entonces, estamos viendo que la voluntad de Dios es que todos nos volvamos a Cristo. Todos recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos los seres humanos. Dice la palabra de Dios que Dios nos ama y que quiere que todos nos convirtamos. Esa noche yo me convertí. El día 11 de junio de 1980, hace 40 años, ya más de la mitad de mi vida la he vivido para Cristo Jesús. 40 años que decidí seguirlo, que decidí amarlo y 40 años continuos de andar con Jesús. Y les puedo decir que esto ha sido lo mejor que ha podido suceder en mi vida.
lo mejor, no hay nada mejor que yo haya vivido. He vivido momentos preciosos, maravillosos. He tenido mucha felicidad, sobre todo, puedo decir, cuando mis hijas nacieron. Tengo 4 hijas. Al momento de nacer ellas, era la mujer más feliz del mundo. Y he tenido momentos muy, muy felices. He visto milagros, he visto palpables, he visto maravillas, señales, prodigios que hace Dios, y sigo considerando que lo mejor que me ha pasado en toda mi vida es haberme convertido a Cristo ese bendito día del 11 de junio de 1980. El día no que yo entendí, sino que Dios derramó gracia sobre mí para poder tener la verdad en Cristo Jesús. La verdad es que Jesucristo es el único Hijo de Dios que nació de una virgen y que vino a salvarnos. ¿Al salvarnos de qué? De la esclavitud del pecado, para que no sigamos viviendo esa vida de esclavitud. Yo no sabía, pero yo vivía muy esclavizada por el odio y la amargura hacia mi papá. Eso lo fui sintiendo cuando era niña, luego cuando crecí, y cada vez había sido peor. Era una mujer muy amargada. Cuando me convertí a Cristo, Jesús hizo milagros en mí, milagros que ocurrían de adentro hacia afuera, como les he contado muchas veces, de adentro hacia afuera. Yo iba cambiando de adentro hacia afuera. Nadie me lavó el cerebro a mí, nadie. Yo me convertí en mi casa y en mi casa leía la Biblia y maravilloso, maravilloso. Es lo más grande que me ha sucedido y puedo decirles que si yo no me hubiese convertido a Cristo, yo no estaría aquí, porque ya habían cosas a futuro que iban a ocurrir y les aseguro que sería la mujer más llena de amargura y hasta loca por tanta amargura y tanto odio por cosas que sucedieron después y que no vienen al caso el día de hoy. Vámonos al capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y mientras lo buscan, les contaré que la primera vez que leí el libro de Hechos de los Apóstoles, lo leí, pero así, en 2 días, me lo había leído todo. ¿Por qué? Porque es un libro que nos cuenta las maravillas de Dios, las maravillas del hecho de que el Señor Jesús hubiera muerto en la cruz y que hubiera resucitado y que luego los discípulos hicieran tantas maravillas. Gracias al Señor. Me lo devoré. Cuando llegué al último capítulo y vi que no acababa, me molestó porque yo quería continuar sabiendo la historia, conociendo la historia. Y le dije, Señor, pero es que yo quiero saber más, ¿qué pasó? Entonces me di cuenta que tendría que comprar libros muy gruesos y por eso me gusta tanto enseñar la historia de la iglesia. En el seminario para transformación de naciones enseñamos historia de la iglesia y es apasionante, muy apasionante, pero vamos al capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 1. Se trata de alguien nuevo en el libro de los Hechos de los Apóstoles y se llama Saulo. Es la segunda vez que aparece en la Biblia. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, o sea, Saulo era un religioso judío, era un fariseo y había sido el mejor alumno del maestro Gamaliel. Había estudiado desde jovencito en el templo y había sido el mejor alumno. Toda la teología del Antiguo Testamento la conocía y ahora está persiguiendo cristianos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. ¿Te imaginas caerte al piso? Acá no dice que se cayó de un caballo, ¿eh? Se cayó al piso. Puede ser un caballo o se cayó caminando, ¿no? ¿Por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, dar como contra una espuela cuando uno monta a caballo. Así, te estás dando de golpes tú mismo, prácticamente le dijo. Él, temblando y temeroso, el gran Saulo de Tarso, ahora está temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tremenda experiencia de Saulo. ¿Quiénes perseguían a los cristianos en ese tiempo? Muchas veces la gente piensa que los perseguían los romanos. Después vinieron las persecuciones romanas, pero ahora no. A Esteban no lo mataron los romanos como al Señor Jesús. Pero ¿quién perseguía a Jesús? ¿Los romanos o los judíos? Los que lo entregaron a los romanos fueron judíos, fueron sacerdotes, escribas, fariseos, judíos. Entonces, es que ellos pensaban que Jesús blasfemaba por decir que era Dios, por decir que era el Hijo de Dios. ¿Quién se cree este? Pensaban. ¿Quién se cree este para blasfemar así? Y la blasfemia se pagaba con la muerte. Entonces, por eso es que perseguían a Jesús y por eso es que ahora Saulo de Tarso, tan famoso, estaba persiguiendo a los cristianos. Y eran muy malos. Él estuvo presente cuando mataron al primer mártir de la iglesia, capítulos de Hechos atrás, unos capítulos antes, y mataron a Esteban a pedradas. Así era la pena de muerte para los judíos. Y ahora Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Entraban a las casas y sacaran a las mujeres, a los niños y llevarlos a Jerusalén. ¿Para qué? Para que los juzgaran. Al Señor Jesús lo juzgó el sumo sacerdote. Y ellos dijeron: ¡ah, blasfemado! Vamos a matar, pero en ese tiempo no podían ellos matarlo. ¿Por qué? ¿Cómo mataron a Esteban? Lo mataron a pedradas, como era la costumbre en los judíos. Pero la palabra de Dios en las profecías decía que iba a ser colgado en el madero. Entonces, eso era crucifixión. O levantado, también dicen otras veces, eso es crucifixión. Y lo llevaron a las autoridades romanas, no para que se cumpliera la profecía, porque si no se hubieran dado cuenta de quién era, a quién estaban
teniendo amarrado y a quien lo habían mandado a ser azotado. 39 azotes. Entonces, terribles, terribles para azotar al Señor Jesús, que lo azotaron los romanos también. No solamente los judíos, los romanos también lo azotaron. Entonces, ahora tenemos a Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, que llevaba a presos a los cristianos para que los maten. Y ahora lo vemos temblando porque el Señor Jesús le habló. Y él le dice, ¿qué quieres que haga? Porque la palabra Señor en griego, en nuestras Biblias, es Kyrios. Entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque el Señor es el que manda, es el amo, lo reconoció como amo, Señor de su vida y como Dios en esa sola respuesta. Y cuando Saulo se para, ve, no podía ver, estaba ciego y no podía ver nada. Entonces los hombres que habían ido con él eran soldados del templo. En el templo tenían una guardia y era la guardia del sumo sacerdote, era la guardia del templo. Cuando lo tomaron prisionero al Señor Jesús en el Monte de los Olivos, no fueron romanos, los soldados romanos que lo detuvieron, fue esta guardia, soldados del templo. Ellos eran los que sacaban a rastras a los cristianos para llevarlos a que los juzguen, Entonces, estamos aprendiendo ahora una confusión en relación con el juicio del Señor Jesús. Primero lo juzgaron los judíos y luego lo juzgó Poncio Pilato para darle la pena de muerte a Jesús. Y ahora están acompañando los soldados del templo que tuvieron que tomar a Saulo y ayudarlo a caminar hasta llegar a Damasco para que fuera, para ayudarlo del brazo. Alguien tan autosuficiente, alguien tan importante. Era muy conocido Saulo por ser un buen alumno de Gamaliel, conocido y admirado. Y entonces nos sigue contando el libro de Hechos que el Señor le habló a un discípulo llamado Ananías. Dice en el versículo 11, le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha, le dio la dirección, derecha, y busca en casa de Judas, este era otro Judas, en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, es Jesús hablándole a Ananías, a este hombre cristiano, y le dice que vaya a orar por Saulo de Tarso. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si hubiera sido
tú, Ananías, hubieras ido a la casa que le indicaba el Señor Jesús a orar por Saulo de Tarso? Esta es una muy buena pregunta, porque era ir a la muerte. Si este hombre perseguía a los cristianos y los llevaba para que los maten, ¿hubieras ido tú a la casa de Ananías? Yo no sé, nunca he estado en una situación así, pero muchas veces el Espíritu Santo nos habla y nos dice, predícale a fulano, predícale a sutano. Ay, no, Señor, qué miedo, y ni siquiera es que nos van a matar. Entonces obedezcamos al Espíritu Santo cuando nos mande a predicar a alguien, porque era predicarle a Saulo de Tarso y le dice el llamado de Saulo de Tarso. Le dice porque instrumento útil, escogido me es este, un instrumento en las manos de Dios. Eso es lo que soy yo, un instrumento en las manos de Dios. Tú también, sé un instrumento en las manos de Dios. Cuando Él que te diga, predícale a fulano, porque es Él el que te está diciendo. Y le dice algo más, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora tenemos una pregunta aquí. Si el Señor tuviera un llamado para ti, para que tú le sirvas como un instrumento, y tiene llamado para todos, propósito para nuestras vidas, y te dijera que necesitas saber cuánto vas a padecer en el ministerio, ¿irías? ¿Aceptarías? Probablemente habrá muchos que se echaron para atrás. Yo creía que ser cristiano era ser feliz y tener muchas bendiciones y todo ello. Sí, pero a la vez es servirle a Jesús. Un verdadero cristiano predica el evangelio y hace discípulos. Ese es un verdadero cristiano. No hay que estar esperando bendiciones nada más. No. ¿Cuánto le es necesario padecer? Dice así tu Biblia. A ver, asegúrate. Padecer, dice mi Biblia. Padecer por mi nombre. Si es que padecemos por el nombre de Jesús, pues padecemos sintiéndonos felices, compartiendo lo que el Señor Jesús hizo y viviendo como Dios nos ha mandado. Que si hay padecimiento, por supuesto que lo hay, por supuesto. Un día mi mamá me dijo que no era su hija, que ya no era su hija más. ¿Por qué? Porque yo me había convertido a Cristo. Por eso. Y entonces, claro que lloré, por supuesto que lloré, pero aferrada a Cristo, yo dije, yo sigo. Un día llegué a la casa de mi mamá a visitar, algunos lo saben porque los conté, y habían unas calcomanías que habían mandado hacer, no sé quién, pero habían muchas casas que tenían esa calcomanía. Y cuando yo llego a la casa de mi mamá, no, era un sticker. Decía que no era bienvenido el que no, ya no me acuerdo bien, como que el que no creía en cosas católicas. Entonces, pero lo decía de una forma que no era exactamente como estoy diciendo, pero uno entendía el mensaje. Entonces le dije en la puerta de la casa, ay mamá, mira, venía a visitarte con mis 2 hijas chiquitas, pero acá veo que no soy bienvenida, acá dice que no soy bienvenida, ¿lo has leído? Acá dice, entonces yo no voy a entrar, yo te las dejo, voy una media horita que tengo que hacer unas cosas y regreso,
pero no te vayas, no te vayas. No, mamá, no te preocupes, yo no voy a entrar, porque acá dice que no soy bienvenida. No te preocupes, yo me voy. ¿Lloré? Claro que lloré, pero no le mostré molestia, desagrado. No, si no, no te preocupes, mamá, así con esta sonrisa, yo voy y vuelvo y a mis hijas les dice que ya, yo vengo ahorita. Entonces fui, lloré en el carro, claro que lloré, porque era mi mamá. Y entonces ya como a la media hora las fui a recoger y me fui. Y no fui por varios días, quizás un par de semanas, la llamaba todos los días, sí, porque siempre tuve esa costumbre de llamarla todos los días para ver cómo estaba. Y bueno, dejé pasar 2 semanas y bueno, regresé para que mis hijas la visiten y ya no estaba ese sticker, ya no estaba en la puerta. Entonces, mi mamá salió, abrió la puerta, yo ingresé y nunca le pregunté qué pasó con el sticker que habías puesto. Entonces, no, ¿por qué mostrar molestia si somos bienaventurados cuando somos perseguidos por Cristo? Y a mí sí, claro, me dolió. Y otras veces me han pasado cosas duras en el ministerio también, pero seguí yo sirviendo a mi Señor. Y miren, en el versículo, volvamos al capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles y veamos lo que el Señor Jesús está diciéndole a Pablo. Dice también que para que llevara su nombre en presencia de los gentiles, 9:15, y reyes y los hijos de Israel. El apóstol Pablo siempre fue perseguido por los judíos, siempre fue perseguido por los judíos y todas sus prisiones fueron a causa de los judíos que lo acusaban a los romanos y que lo mandaban detenido y muchas prisiones. Entonces, si nosotros nos vamos a dejar al Señor de Jesús o vamos a dejar de obedecerle porque alguien nos mira feo, a mí hasta ahora nadie me ha pegado por ser cristiana, pero podría haber persecuciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar al Señor? Porque, ay, qué miedo, ¿qué me van a hacer? No importa, que me van a mandar a la cárcel. No me importa. ¿Por qué? Porque si que estoy en la cárcel, ¿será que el Señor quiere que yo vaya a predicar? Una vez estaba en la cárcel el apóstol Pablo con Silas, encarcelados y bien con las cadenas a la pared, los ponían terrible. Y estaban cantando allí en la cárcel, alabando al Señor. Y súbitamente hubo un terremoto y se soltaron las cadenas y se abrieron las rejas. Y ese día el carcelero se convirtió, él y toda su casa. Lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y vas a ver las maravillas que hace el Señor. Entonces, ¿cómo predicó a los reyes? Cuando lo juzgaban, hasta a César llegó, al emperador del Imperio Romano, le predicó. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos no se convirtieron? No es asunto de nosotros, ni era tampoco de Pablo, porque luego él mismo se cambia el nombre. Saulo le traía malos recuerdos. Entonces dijo, desde ahora soy Pablo. Entonces, no queremos retroceder, no nos rindamos, sino que continuemos predicando. Estábamos en el capítulo 9 con Ananías y entonces
para que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Habría sido tú? Yo no sé, no he estado en esa circunstancia, pero probablemente sí, hubiera ido. ¿Y cómo habrá estado Ananías? Asustado. Este Saulo, todavía era Saulo, estaba ciego, no lo podía perseguir mucho, pero Ananías había respondido al Señor, pero este mata cristianos. Bueno, en el versículo 17, Hechos 9:17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sus manos sobre él, las manos, dijo, hermano Saulo, miren que lo llama hermano, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Miren, Saulo de Tarso necesitó el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no conoció a Jesús. Esto es varias décadas después que el Señor Jesús ya había muerto en la cruz, resucitado y ascendido al cielo. Y miren, seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Inmediatamente se bautizó y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No le fue fácil, ¿ah? Imagínate, los discípulos al comienzo no querían estar con él, no querían estar con él porque no le tenían confianza. Poco a poco fueron cobrando confianza y es cuando ya después Saulo se cambia el nombre, porque cuando escuchaban los cristianos Saulo de Tarso, no querían estar con él. Entonces, ahora estaba en problemas, porque ni los judíos querían estar con él, ni tampoco los cristianos. Se había quedado así como en al medio, ¿no? Entonces, él se cambia el nombre, Pablo, pero nunca escondió su pasado, nunca. Ahora, Pablo, el apóstol, siempre ha sido, desde el comienzo, fue como un ejemplo para mí, como que he aprendido mucho desde que me convertí, aprendí mucho, me fijé mucho de estudiar y de imaginar cómo vivió el apóstol Pablo, porque yo quería y quiero vivir como él, un hombre apasionado, un hombre que nunca dejó al Señor, un hombre que nunca se echó para atrás, nunca, valiente, muy valiente. Me pareciera que él no conocía la cobardía, pero les aseguro que estuvo asustado muchas veces, porque somos seres humanos. Nos asustamos, nos ponemos nerviosos, nos angustiamos. Por supuesto que sí. Un hombre como un corriente, como cualquier otro hombre. Ser humano como tú y como yo. Pero admiro siempre, desde el primer día, al apóstol Pablo. Vamos a Filipenses. Él se convirtió, pero para toda la vida. Hay personas que hay algún momento que se alejan del Señor y Dios me libre de juzgarlos, pero muchos de ellos regresan al Señor en algún momento de su vida. Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice así el apóstol Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas, porque está hablando de sí mismo. Miren, en el versículo 4, vamos a leer desde el 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne.
que si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es el apóstol Pablo. Este es el apóstol Pablo. Está hablando al comienzo de todo aquello con lo que él se sentía muy orgulloso, porque en cuanto a la ley era el mejor. Pero ahora dice, todo lo he perdido. Perdió sus amigos, perdió todo, aún probablemente a su propia familia, porque no lo aceptaban. Probablemente haya tenido que huir de su familia para que no lo apedrearan. Y es que ocurre así cuando uno se convierte a Cristo, aún la propia familia está en contra de uno. Pero él continuó y dice, todo lo que yo era, todo lo que, de lo que antes yo me tenía tanto orgullo, ahora lo tengo por basura. Ya lo perdí todo. Admirable. A mí me resulta admirable. Por eso es que no me costó el perder a todas mis amistades. No me costó, porque yo les predicaba a mis amistades y no se convertían. Y gente que sí, que yo no había conocido antes, sí se convertía. Y me quedé sin amistades. Pero el Señor me dio hermanos en Cristo, que es mucho más que una amistad. En mi familia, igualmente, yo fui la primera en convertirme. Después se convirtió mi papá, mi mamá, uno de mis hermanos, y así. De esa manera es que uno va predicando y a veces no te escuchan, pero Dios es fiel, Dios es fiel. El Señor, Pablo le dijo allí en la cárcel al carcelero, cree en el Señor Jesús y tú y tu casa se salvarán. Yo tengo esa promesa y tú también la tienes, si es que eres cristiano. Créelo y en el tiempo vas a ver cómo las promesas de Dios se cumplen, se cumplen. Ahora vayamos a Gálatas. Estamos viendo cosas que el apóstol Pablo decía y las vivía. No es que solamente las decía, sino que también las vivía. Y las vivió porque estaba orgulloso del Señor Jesús y quería servirle con lo mejor que se pudiera. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Entonces este hombre estaba seguro, lo tenía bien claro, algo que los cristianos muchas veces no tenemos muy claro. Es que ya mi vida no es mía, es del Señor. Que todo lo bueno que hay en mí, no es que yo me volví tan buena, tan santa, no. La honra y la gloria es del Señor.
es Cristo viviendo en mí. Entonces, Él me cambia de adentro hacia afuera y está el Espíritu Santo también redarguyéndome, convenciéndome de pecado y de juicio, y es nuestro ayudador. Entonces, Pablo vivía para Cristo y vivía en Cristo. Preguntémonos hoy, ¿para quién estoy viviendo yo? Si no predico, si yo no estoy discipulando a nadie, ¿para quién estoy viviendo? Estoy viviendo para mí. Para mí. No me he dado cuenta y no he permitido que Cristo viva en mí. Entonces cada día hago lo que yo quiero y espero que suceda lo que yo quiero, porque como soy cristiano, ahora Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Cuidado, cuidado, que no, eso no es cristianismo. Dios responde nuestras oraciones, pero a veces no ocurre como nosotros queríamos, o no tenemos lo que nosotros queremos tener, que ya Dios debería haberme dado esto, lo otro, y no lo tengo, entonces me resiento con Dios y me voy, o porque me ofendieron. No, Pablo dice, la palabra de Dios a través de Pablo dice que seamos misericordiosos los unos con los otros. No es que a mí me miró feo y a mí me dijo eso feo y que no sé qué, y me voy, ya no, me voy a otra iglesia o me voy. ¿Qué? Eso que se van a otra iglesia terminan en el mundo. ¿Se han dado cuenta ustedes? Terminan al final en el mundo porque van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, para que Dios les dé lo que ellos quieren. No, el cristianismo no se trata de que Dios nos dé lo que nosotros queremos, se trata de que yo haga lo que Dios quiere y le complazca. Y un día Jesús mismo me pueda decir, pasa, sierva fiel, gózate en el gozo de tu Señor. Esas palabras quiero oír yo del Señor Jesús. Entonces, el apóstol Pablo no era sino un instrumento en la mano de Dios. Y cuando alguien le decía algo bueno de sí mismo, es Cristo viviendo en mí, no soy yo. Así es que a mí ni me feliciten, ni me den premios, ni me den cosas. No. ¿Por qué? Porque no lo merezco. Porque es Jesús, es Dios mismo haciéndolo a través mío. Si tú te das cuenta que Jesús quiere vivir a través tuyo y quiere que predicarle a las personas, entonces ponte a predicar y dile al Señor, Dios mío, perdóname porque no he estado viviendo para ti. Pregúntate a ti mismo, ¿a cuántos has discipulado? ¿A cuántos has discipulado? Me acuerdo que el primer año yo llevaba la cuenta. Ay, en la primera vez que alguien se convirtió no lo podía creer. Decía, Señor, me está usando, y me entusiasmaba. Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y le predicaba a otros y no querían, bueno, es su problema, si que no quiere, ya dejé la semilla, otro cosechará. Pero ya decía, ya van tantos así, 50, 60, 80, 100% y tantos, es que ya me quedé y dejé no de predicar, dejé de contarlos porque ya perdía la cuenta. Perdamos la cuenta, pero discipulémoslos, vamos a discipularlos. Qué agradable, qué maravilloso es discipular a las personas. El apóstol Pablo tuvo muchísimos discípulos y de esos discípulos, muchos estaban en el ministerio también. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo, insisto, fue llevado a la cárcel muchas veces y a Timoteo le escribió desde la cárcel.
las epístolas, las cartas a Timoteo. Capítulo 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. La iglesia de Corinto fue la iglesia que más le hizo sufrir al apóstol Pablo, no porque lo apedrearan, no porque lo persiguieran, no, porque habiendo fundado él la iglesia, hablaban mal de él, causaron divisiones, esto le dolía, lo hacía sufrir. Y por eso les dice, a veces había gente que decía, no, Pablo no es apóstol de Jesucristo porque él no conoció al Señor Jesús. Mentira, pero ellos lo creían. Y el apóstol Pablo escribe a los corintios y les dice, si ustedes tienen el sello de mi apostolado, ¿cómo es que no me reconocen? Se dejan engañar por otros que vienen y bueno, y fue la iglesia que más lo hizo sufrir. En el ministerio sí hay sufrimientos. Hay tiempos de que hay personas que hablan mal de uno, a veces hasta calumniando. Claro que sucede. Y no lo digo por decirlo, lo he vivido. Pero una cosa tengo muy clara. Mi relación con Jesús no depende de las circunstancias que me rodean. No depende de que alguien haya hablado mal de mí. No depende de alguien que me trató mal, de algún ingrato. No depende de eso. Mi cristianismo depende de mi relación con Jesús. Y a Jesús yo no lo quiero dejar porque es mi Salvador, porque Él me ama y te ama a ti también. Claro que sí, hay dolor en el ministerio. Entonces yo no quiero ministerio porque voy a sufrir. Entonces nunca harás lo que el Señor Jesús quiere que hagas. Entonces nunca vas a ser instrumento en sus manos. Y eso es un cristiano, un instrumento en las manos de Dios. Pero ¿por qué no lo libró del sufrimiento? Podía haberlo librado. Porque si es que lo hubiera librado y nunca hubiera sido él perseguido o encerrado en la cárcel, tú y yo no tendríamos estas cartas. No tendríamos el ejemplo. Dios quería que Pablo fuera un ejemplo para nosotros y aprendiéramos a ser cristianos. Acá tenemos el ejemplo de muchísimos cristianos y en la historia de la iglesia también. Cada episodio, cada tiempo de la iglesia tiene héroes, tiene ejemplos, porque así lo quiere Dios. Personas que sean vistos no para honrarlos a ellos, sino para honrar a Jesucristo. Yo nunca he adorado a Pablo el apóstol, nunca lo he adorado, nunca le he pedido nada. ¿Por qué? Porque tengo Dios. Entonces, Pablo sea un ejemplo a cada uno de nosotros. Se convirtió y nunca dejó al Señor. Y si alguna vez lo dejaste y te arrepentiste, Él te vuelve a recibir con los brazos abiertos, porque murió por ti en la cruz del Calvario. Y hoy yo quiero decirte, si es que tú te quieres convertir, si tú dices, yo sí quiero, yo sí creo en Jesús, si tienes fe en tu corazón, que Jesús nació de una virgen en Belén y que nació para morir en la cruz del Calvario por ti y por toda la humanidad.
Y hoy día tú dices, tengo una vida vacía. Así vivía yo, una vida vacía. No has perdonado a alguien y dices, no quiero perdonar. Yo no quería perdonar a mi papá, pero yo nunca le prediqué, sino que le pedí perdón un día convencida por el Espíritu Santo. Si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, convertirte hoy a Cristo, como me convertí yo ese día, ora conmigo, por favor, en voz alta. Dios mío, hoy me acerco para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, te pido que me perdones por cada uno y me limpies. Señor, límpiame con tu preciosa sangre para que mis pecados sean olvidados, como dijo el apóstol Pedro, para que sean limpios de sus pecados. Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias por perdonarme, gracias por este momento. Ahora, Señor, yo te entrego mi vida, así como está, para que tú, Señor Jesús, me guíes. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Y de aquí en adelante yo quiero vivir mi vida para ti. Quiero vivirla para ti. Y si es que hubiera sufrimiento en servirte a ti, mi Señor, tú me darás las fuerzas y me darás el consuelo para soportarlo. Gracias, Señor Jesús, en tu precioso nombre oro. Gracias, mi Señor. Y si hubiera aquí alguien que dejó al Señor Jesús, yo quiero orar por ti. Señor Jesús, te pido por mi hermano, por mi hermana, que hoy se reconcilie contigo y que vuelva a tus brazos por la fe. Oro también, mi Señor, por los que se han convertido hoy. Llénalos de tu Santo Espíritu, porque si el apóstol Pablo lo necesitó, también nosotros lo necesitamos. Llénalos de poder, de valentía, y llénanos a todos, mi Señor, de denuedo para servirte a ti. Si hace tiempo no le predicas a nadie, si hace tiempo que no haces ningún discípulo, quiero orar por ti. Mi Señor, oro por mis hermanos y mis hermanas. Padre, que ellos te sirvan a ti y te sirvan a ti, mi Señor, con entusiasmo, con fe, sabiendo que somos bienaventurados, que somos felices, bendecidos, por si es que tenemos algún sufrimiento por ti. Señor, tu Santo Espíritu les dé ese denuedo para hacer discípulos, para predicar tu evangelio, para que muchos se vuelvan a ti. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, mi Señor. Yo soy muy feliz, muy contenta de cumplir estos 40 años y espero llegar hasta el final de mi vida sirviendo a mi Señor, amándole, adorándole cada día. ¿Cómo no lo seguiría? ¿Cómo no tendría gratitud hacia Él? Si Él cambió a esa Alicia, que no la quiero volverla a ver nunca más, porque cuando me convertí de verdad. Hagamos discípulos. Manden a sus contactos esta prédica y cada domingo mándenselas, porque así de esa manera muchos vendrán a los pies de Cristo y habrá fiesta en el cielo como por aquellos que hoy día se han convertido. Sirvamos al Señor con gozo, con alegría
y cuidemos ese fuego que encendió Dios en nuestros corazones. Antes de despedirnos, tenemos aquí algunos anuncios. Bueno, el día de mañana la oración y la intercesión a las 7 de la mañana por Facebook Live. Luego también quiero contarles que, bueno, los niños, los pequeñitos, los sábados a las 3 de la tarde tienen un tiempo hermoso. Ayer fue el primer sábado, no, el sábado anterior fue el primer sábado y este sábado ha sido el segundo día que están los pequeñitos del salón rojo y el salón amarillo. También tenemos EBIN, Escuela Bíblica de Niños, los domingos a las 5 de la tarde. Y bien, tenemos una sorpresa. Vamos a tener el martes 16 de junio, nutrición en tiempo de cuarentena. Nutrición en tiempo de cuarentena, y no tienen que inscribirse, es completamente libre y seguramente lo vamos a hacer por Facebook. Ustedes lo van a ver en el anuncio y vamos a verlo. Y otra sorpresa más, estoy muy contenta con esto, es que vamos a tener una reunión con los que tienen más de 60 años. 60 años o más. ¿Cuándo? El día 19, viernes 19 de junio, vamos a estar a las 4 de la tarde. El viernes 4 de la tarde, todos los de 60 años a más. Edad de honra. Edad de honra. Esa es la edad que estamos viviendo, que dice la Biblia que debemos de ser honrados. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Las personas mayores deben ser respetadas, honradas y cuidadas. Entonces, vamos a estar juntas y juntos todos, así que presten atención al abuelito, a la abuelita, a las tías ya mayores. Entonces, por favor, nos reunimos todos el día viernes 4 de la tarde y nutrición para tiempo de cuarentena el martes 16, 8 de la noche, y vamos a vernos bastante esta semana. Bueno, ¿qué más tendría que decirles? Es que no me quiero ir, esa es la verdad. Pero bueno, un abrazo virtual para todos y cada uno, pero antes oramos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque en ella encontramos ejemplo de personas que te fueron fieles a ti. Aprendemos que no es imposible el servirte a ti, aunque sea con sufrimiento algunas veces. Mi Señor, no queremos dejarte. Queremos darte gracias por todos esos ejemplos que tenemos en la Biblia. Y, Señor, queremos servirte en lo que tú nos has mandado, predicando el Evangelio y haciendo muchos discípulos para honra, honor y alabanza de tu santo nombre. Oramos en Cristo Jesús y decimos todos, amén. Dios los bendiga, muchos abrazos y muchos besos también. Abrazos y muchos besos para cada uno. Dios los bendiga mucho.